Muy bien. Bueno, bienvenidos a Bet Nevoa. Esta es nuestra octava clase, por fin. Ya estamos avanzando ahora sí en varios temas. Vamos a compartir un whiteboard. Y entiendo que no has venido hace un rato, Alba. Bienvenida. Sí, hace 2 clases. Pues vamos a repasar. ¿Qué temas habíamos visto la clase pasada, Luis? ¿Nos puedes recordar la lista de temas? ¿Y cuál fue el último tema que revisamos? ¿Cuál fue el último tema que tuviste, Alba? Bueno, pues yo, he visto las grabaciones que has subido al canal. Entonces, Ujú. justamente la semana, pasada, me parece, pues, hablamos de los, bueno, sí, de los 4 niveles de conciencia. Ok. Y la antepasada, que tampoco pude asistir, no sé si es justo donde hablamos del sueño consciente, o si era el de los 3 niveles del ser. Ok. Entonces, vamos a repasar un poco. Ya no voy a repasar directamente ley de tres, pero hay leyes universales. Ley de tres, ley de octava. Muy bien. Después vimos la presión espiritual natural y trascendente. Muy bien. Ok. Luego tenemos las fugas de energía. Luego tenemos los tres niveles del ser. Y finalmente tenemos los cinco centros. Y el último tema que vimos, que fue los niveles de conciencia. ¿Ok? Ahora, todo esto, dijimos algo interesante hoy. Dijimos que había varias etapas. Estoy aquí abriendo nuestra clase anterior. Hay 4 etapas. Básicas. Y todo esto es parte del estudio de sí. Sí, niveles de conciencia fue el último. Vamos aquí al texto. Todo esto es conocimiento de sí. Dijimos que había varios niveles. El primer nivel es observación. Eso es una tarea constante que tienen que hacer todos ustedes todo el tiempo. El segundo nivel es estudio de sí. Es justo el conocimiento. O sea, para estudiar necesitas el conocimiento de sí. ¿Ok? Después del estudio de sí viene el trabajo de sí mismo. ¿Cómo te vas a trabajar si no te has estudiado y no te has observado? Después el cuarto es la transformación de sí. Una vez que trabajaste, puedes transformarte. Y la trascendencia de sí es
escapar de, vamos a decirlo, lo que naturalmente podrías alcanzar. Es decir, en el primer paso, conoces tu máquina, te observas y estudias tu máquina. En el tercer paso, empiezas a trabajar sobre la máquina y conoces las capacidades de tu máquina y la haces funcionar. Digamos que tienes un Volkswagen, bueno, ya hiciste que arrancara, ya el volante funciona, ahora tienes cambios de velocidades, perfecto. En el siguiente nivel es trascendencia de sí. Significa que deja de ser un Volkswagen y ahora se transforma en un Corvette. Ahora se transforma en, qué sé yo, un Mustang. Y ahora no es un Volkswagen. Ya lo hiciste transformarse, transmutarse. Es la trascendencia de sí. ¿Ok? Entonces estamos en la etapa de conocimiento de sí. Esto es el esquema general de la evolución humana, básico, y que a partir de aquí vamos a empezar a trabajar. Muy bien. Ahora vamos a hacer un repaso de desde las fugas de energía hasta los niveles de conciencia. Entonces, vamos a empezar hablando de presión natural y trascendente. Adelante, Alba. Eres la única que puedo preguntar. Luis Daniel va a escribir igual. Luis Daniel va escribiendo qué son las fugas de energía, cuáles son. Mientras Alba nos va a contar qué es la presión espiritual natural y trascendente. Estoy tratando de conceptualizarlo, pero bueno, ahora que estamos abiertos en el foro, pues todavía tengo dudas Muy de bien, vamos cuál a es resolverlas. ajá, de cuál es la presión espiritual natural. Yo lo asocio a ciclos o fuerzas, no sé si llamarlo fuerzas, que te van pues moldeando, eh, pero que están ahí, que están propias en la familia en la que creciste, pues sí, en la sociedad en la que te mueves, etcétera. O sea que no hay un trabajo en estas fuerzas, ¿no? Que te hacen moverte hacia ciertos lugares, llamémosle, no sé si la palabra correcta sea como accidentabilidad, ¿no? O sea, como en este mundo un poco más accidentado. Y las fuerzas trascendente son aquellas a las que te ves sometido justamente en un trabajo, ¿no? Para poder transformarte a ti mismo o trascender en ti mismo. No sé si eso es lo correcto. Más o menos vamos a dejarlo más claro. Si tú dejas un sándwich en un jardín y llegan las hormigas y se lo comen, ¿le llamas a eso accidente? No, no, claro que no. Es naturaleza. Al Sí, sí, contrario, sí. el hecho que exista un sándwich ya es fuera de la naturaleza. O sea, la naturaleza nunca va a crear un emparedado, nunca, jamás. Lo natural es que eso sea repartido. Ok. Entonces, hay una presión espiritual natural que es la manifestación de la ley de octava en todos los fenómenos. Ujú. ¿Sí? También la ley de tres es parte de esta naturaleza, porque la ley de tres funciona en varios niveles del cosmos. Entonces, la ley de octava funciona solamente en este plano material. Por lo tanto, es una transmutación, digamos, más bien una transpolación de la ley de tres constante. Entonces, en este mundo material influye la ley de octava para manifestar las cosas, ¿sí? Y funciona de manera circular todo el tiempo. El sol sale y se vuelve a meter, viene la noche y luego vuelve a salir. Y así es una presión espiritual natural. Y la trascendente no está conectada a este mundo, sino que está conectada con otras dimensiones y nosotros somos el canal mediante el cual traemos la presión espiritual trascendente. Esa Ok, presión espiritual es lo que te mueve como ser humano a levantarte e ir al trabajo, a, qué sé yo, abrir un negocio o estudiar inglés, o sea, cosas que dices, bueno, si ya tengo comida, ya tengo un techo, ya me duermo y a lo mejor ya hasta tuve hijos, eh, ¿por qué no me quedo como un animalito de ahí disfrutando y ya está? ¿Por qué hay una energía distinta que me mueve y que quiero más y que quiero más? Y eso es parte de de una conexión trascendente del ser humano, ¿sí? Entonces, ok, eso es la presión natural y trascendente, y la presión trascendente no pertenece al universo material, sino que se manifiesta a través de él
y, por ejemplo, está en una casa, está en un libro, cosas que la naturaleza nunca va a crear a través de ciclos. Entonces, de esa manera también te das cuenta del tema de que una persona no puedes confiar de primera instancia que una cosa la va a concretar, porque lo natural es que no lo haga. La naturaleza te va a decir, decides A, pero no sé si vas a llegar a C. Por mucha voluntad Ok, que le pongas. ¿Por qué? Porque es como estar en el mar y decir, si me voy en línea recta, llego a América. Ah, ya te quiero ver en el mar yendo en línea recta. ¿Me entiendes? Así estamos nosotros. sí, Entonces, ¿qué mueve al mar? Pues un montón de fuerzas caóticas. Ok, esas fuerzas caóticas son el orden natural. Y nosotros estamos todo el tiempo bajo la influencia de la octava en ese caos. Esa es la ley de octava y esa es la presión espiritual natural. Y después hay una presión trascendente que viene de adentro y te dice, ve y hazlo. Ve y levántate. Ve y estudia. Ve y etcétera. Ahora, cuando la trascendente no es tan fuerte, como un movimiento circular en física lo vimos, ¿sí? Hay una fuerza centrípeta y una centrífuga. Y eso es lo que te mantiene dando vueltas. Porque por un lado, por ejemplo, quieres terminar una carrera, vamos a pensar en un estudiante, y por el otro lado tienes que estudiar un montón, entonces no lo haces tan bien. Y entonces te mantienes dando vueltas, repitiendo el curso, reprobando exámenes, no te va tan bien, etcétera. ¿Por qué? Porque quieres terminar, pero tampoco das lo que tienes que. Si te dieras por vencido, ya no estarías en la universidad, estarías haciendo otra cosa, pero como no te das por vencido, pues también sigues ahí. Y luego no lo haces tan bien, entonces es como que la fuerza centrípeta, entonces te mantienes dando vueltas en círculos. Y eso es lo natural. Lo natural son esos ciclos, ¿sí? Entonces hay que entender esto, este concepto es muy importante, porque normalmente cuando hablamos de ley de tres creemos que todo está muy tranquilo, hacemos los recipientes en nuestro cuarto, tranquilo, con música clásica, y estamos ahí haciendo nuestros recipientes. Y no es así, hay un caos total funcionando todo el tiempo, y tus recipientes tienes que protegerlos de rayos o a veces jalar el rayo a tu recipiente o incorporar los materiales que tienes a la mano porque no tienes de otra para formar tu recipiente. Así funciona. ¿Más claro? sí, de acuerdo. Gracias. Luis Daniel, ¿tienes dudas de eso? Muy bien, vamos a leer lo que dice Luis Daniel. Ok. Vamos a explicar las fugas de energía. Son 3 fugas de energía, la parla innecesaria, los pensamientos negativos y la imaginación. Ok, perfecto, son esas 3. Creo que está muy claro cuáles son. Alba, tú las conoces desde hace mucho. Me imagino que no tienes dudas en eso. No, no, ninguna. Muy bien. Si la persona no trabaja sobre estas fugas de energía, lo más probable es que no le alcance la energía ni para salir de su patio. O sea, muy difícil. Entonces, lo primero que hay que hacer es concretar y centralizar la energía para poder producir mucho. ¿Ok? Sí, Siguiente son los 3 niveles del ser. ¿Ok? Los 3 niveles del ser, ¿cuáles son? Instintivo, emocional e intelectual. ¿Ok? Y estos 3 niveles del ser, dijimos que todos los seres humanos nacemos en un nivel preponderante y para llegar al cuarto nivel, al cuarto camino, hay que desarrollar los otros 2. Si soy una persona emocional, tengo que desarrollar el intelecto. Si soy una persona intelectual, tengo que desarrollar mis emociones y mis instintos. Si soy una persona muy básica, solamente instintiva, entonces tengo que desarrollar mis emociones y mi intelecto. Tengo que estudiar más, tengo que leer un libro, tengo que acercarme a los demás, tengo que hacer círculos sociales, etcétera. Entonces, hay que desarrollar los 3 niveles, muy importante. Y si soy de alguno de los 2 superiores, entonces tengo que hacer ejercicio, tengo que juntarme con gente fitness, tengo que acercarme a gente que come mejor, gente que sea especialista en salud, que su vida es el cuerpo, que su vida es el cuerpo, que imagínense por ejemplo, una modelo, un fisicoculturista, un coach, que su vida es el cuerpo, esos son gente que está en el nivel 1, pero son muy capaces de hacer muchas cosas, conocen su cuerpo, saben cómo cuidarlo y te pueden dar un buen consejo o simplemente socialmente acercándote a ellos, te va a empezar a transformar, a cambiar las cosas. ¿Ok? Muy sí. bien. Después vamos con los 5 centros. ¿Cuáles son los 5 centros, Jorge? ¿Te acuerdas?
Bienvenido. Muchas gracias, Navi. Estoy llegando al hotel calculo 2 minutos, me voy a poder playar mejor. Bueno, Solamente no quería estar atento a la clase, nada más. bueno, Luis Perdón. Daniel, dale. Luis Daniel, ¿nos puedes enlistar los 5 centros, porfa? ¿Cuáles son? Y mientras tanto, Alba, ¿tú tienes dudas de los centros? No. Muy bien. Creo que el más controversial o más difícil de entender es el sexual. El emocional se entiende que es. El motriz o el motor es del cuerpo, es lo que yo puedo controlar. El instintivo es lo que yo no puedo controlar en mi cuerpo. El latido del corazón, etcétera. Todo el flujo, por ejemplo, de fluidos que hay, ¿sí? Todo eso. Y el intelectual creo que también se entiende. Pero el sexual, ¿qué es? ¿Cómo funciona el centro sexual? ¿Lo puedes explicar, Alba? Eh, sí, voy a pues, tratar de explicarlo. Déjenme encuentro las palabras. Es el centro encargado de producir energía para la máquina, que es pues nuestro cuerpo, ¿no? Si bien esta energía puede venir, puede causar confusión porque como su nombre es sexual, creemos que esta energía es la necesaria o la indispensable para poder reproducirnos, ¿no? Que sí es así, pero también es la responsable llamémosle de alguna forma, pues de crear vida, ¿no? De que nuestras células se reproduzcan, ¿no? A cada minuto que estamos viviendo. Eh, Nos ayuda el controlar o manejar la energía que se genera en este centro, nos puede dar un equilibrio a todos los demás centros, ¿no? Nos puede dar emociones, llamémosle más estables, eh, nos puede ayudar al centro instintivo, como, eh, eh, no sé, como a, a, a tener movimientos quiero decir, alguna existencia como más controlada, más consciente. Nos puede ayudar también a tener pensamientos más claros, ¿no? A tener hasta cierto punto pues un equilibrio por ahí psicológico y bueno, es un centro que pues nos ayuda para lograr mucho del trabajo en uno mismo, ¿no? Ok, creo que le diste demasiadas vueltas. Luis Daniel dice es la energía creativa. Ujú. Justamente, o sea, los demás centros están alineados. El centro instintivo normalmente está en la parte inferior, el centro emocional está en el pecho y el centro intelectual está en la cabeza. Ok, pero el centro sexual, ¿dónde está? Bueno, podríamos decir que está en las partes nobles o los órganos sexuales. Allí está la raíz de donde se desprende, pero en realidad el centro sexual rodea a los demás centros. Okay, aquí está la persona en este formato. Aquí está brazo 1, pierna 1, pierna 2, brazo 2, y vamos a suponer que esto es la cabeza. Muy bien. Entonces, el centro sexual es el punto de donde emerge el huevo áurico. De esta manera, en el caso de las mujeres, por ejemplo, va así. Y en el caso de los hombres, va así. Y esta es la razón, por ejemplo, porque la energía masculina es mucho más, entre comillas, pensante. No es que sea pensante a nivel más inteligentes, ¿no? No estoy diciendo eso, sino que va siempre de lo general a lo particular, ¿ok? Y eso representa, por ejemplo, un triángulo invertido, de lo general a lo particular. Vamos de lo general y tratamos de aterrizar un punto a la idea para llegar a la esencia de las cosas, porque nuestro huevo áurico sale en la parte de abajo, es expansivo, por eso en general nuestra sexualidad es expansiva normalmente,
bueno, cuando estamos adolescentes, principalmente estamos formando las dos partes, y después así es el pensamiento, ¿no? De lo general a lo particular. Y después, en el caso de las mujeres, normalmente otra vez estamos hablando de una adolescente tal vez que todavía no desarrolla su energía masculina. El movimiento es expansivo en la cabeza y entra por abajo, de esta manera. Entonces, ¿cuál es? El pensamiento es divergente, es expansivo. Es todo el tiempo estoy pensando todo, estoy pendiente de todo, es expansivo. Entonces es la naturaleza y eso es de lo particular a lo general. Es decir, yo tengo una sola evidencia, pero ya empiezo a pensar que sucedieron 10,000 cosas, ¿no? Ese es el pensamiento natural femenino. Otra vez, sin estereotipar, aclaro, es un tipo de energía. No estoy diciendo, ahora hay una resonancia obviamente con el cuerpo, hay una resonancia con el cuerpo que tiene esta naturaleza, los huevos áuricos, ¿sí? Y bueno, al final los dos tenemos los dos huevos áuricos. O sea, tenemos un toroide que va de dentro hacia afuera, ¿sí? Y luego tenemos otro que regresa igual y están todo el tiempo interactuando. Y ese es el campo electromagnético. Ahora, a nivel de los centros, este campo electromagnético es el centro sexual. Y en su origen, en su núcleo, digamos que como si fuera un magneto, este magneto que está emitiendo todo esto es justamente nuestra columna vertebral. Y esta columna vertebral en todo el tuétano y en todo el sistema nervioso representaría el lugar donde está la energía sexual creativa, donde está la intercomunicación entre los demás centros. ¿Ok? Bienvenido, Santi. Gracias, Josh. ¿Qué tal? Buenas noches. Dice, pregunta, ¿a través de las fugas de energía perdemos algún centro en específico según el caso o se refiere a la energía sexual en concreto o a energía de manera general? Muy bien, muy buena pregunta. Vamos a empezar ahora sí a entrar de lleno ya en temas de ocupar nuestros centros. Así que para entenderlo, antes de pasar a niveles de conciencia, vamos a verlo de esta manera. Ok, tenemos 5 centros, ¿ok? Muy bien, el primero entonces dijimos es el sexual, intelectual, emocional, instintivo. Me falta uno. Motor. ¿Ok? Muy bien. Bueno, lo que sucede es que cuando nosotros tenemos, primero vamos a hablar del desequilibrio. Muy bien, esta clase se va a llamar el desequilibrio de los centros, el desequilibrio de los niveles del ser y el desequilibrio de los niveles de conciencia. ¿Ok? Lo que acarrea un desequilibrio en los centros. Entonces, si nosotros somos personas que no estamos equilibradas, digamos que somos emocionales, pero no solo somos emocionales, queremos continuar de esa manera y no nos equilibramos, lo que sucede es que el centro emocional le roba energía a los demás. ¿Por qué? Porque no sabes ocupar otro tipo de energía. No, crees que por la estructura tal vez social en la que vives, pues nadie te tiene por qué obligar a trabajar tu intelecto, ni nadie te tiene por qué obligar a trabajar tu cuerpo. Entonces, ¿qué pasa? Que tu centro emocional te jala toda la energía. ¿Y eso a qué acarrea? Bueno, acarrea desequilibrios intelectuales, ¿no? Como ansiedad, por ejemplo, como estados psicológicos alterados, como falta de atención, el famoso TDA, ¿ok? Y a nivel instintivo, enfermedades. Hasbe Shalom. Motor también. Atrofias en el centro motor. ¿Por qué? Porque todo es corazón, todo es amor, Dios es amor, todos son amores y todo se puede arreglar con un gran corazón, ¿no? Con una simpatía increíble.
Esto es una persona emocional. ¿Ok? Muy bien. Vamos ahora a ver una persona intelectual. Una persona intelectual sucede exactamente lo mismo. Le roba energía a las emociones. Es una persona temperamental, callada, rencorosa, muy inteligente, un genio o una genia. Pero emocionalmente le roba energía a las emociones de tal manera que no puede recibir emociones ni puede transmitirlas adecuadamente. No se comunica bien. Puede estar en un borderline, por ejemplo. El instintivo, perdón, sí, el centro instintivo queda también atrofiado. ¿Por qué? Porque no le da importancia al cuerpo. No tiene ninguna importancia. El motor no se diga. No le mueve, no le interesa, no tiene un vínculo con su cuerpo, no lo cuida, no cuida su alimentación. Nada. Todo es mente. Y como normalmente se dan saturninos y lunares, que vamos a ver el enneagrama, pues los saturninos y lunares tienen también ciertos tipos de enfermedades que tienen más que ver con el cuerpo. ¿Por qué? Porque no ocupan el centro motor, ni tampoco desarrollan una buena comunicación del centro instintivo con las emociones, por ejemplo. Y eso acarrea también problemas. ¿Ok? Hasta ahora, si se dan cuenta, no he tocado el sexual, pero sucede exactamente lo mismo. El centro intelectual le roba el sexual. Y ahí es donde viene también el resto de los problemas que ahora les vamos a platicar. Muy bien. ¿Qué sucede si ahora mi instinto y mi motor son lo principal? Mi cuerpo. Muy bien. Entonces le voy a robar a las emociones, ¿no? Todos mis vínculos van en aras de mi beneficio y de mi placer y de mis intereses. Y en todo lo que pienso son maneras de complacerme, todo el tiempo. Entonces mi centro instintivo y motor están robando energía intelectual, de tal modo que yo no me puedo desarrollar, por ejemplo, en quizás en las artes de la retórica, por ejemplo, en filosofía, en un pensamiento profundo. No me puedo preguntar sobre la vida, porque estoy todo el tiempo pensando cómo me beneficio yo y cómo obtengo placer. De las emociones, ¿qué vínculos profundos voy a tener? Si ocupo a lo mejor a las personas, o mis vínculos para las personas son únicamente para beneficiarme de ellos, o para complacerme, ¿no? Entonces, ahí el centro instintivo y motor están robando energía totalmente a estas situaciones. No hay vínculos profundos, tampoco hay desarrollo personal, no hay desarrollo intelectual tampoco. Simplemente los demás están para servirme, y no para servirme a mí, para servir a mi cuerpo y a mis deseos. Eso es centro instintivo y motor. ¿Ok? ¿Qué sucede cuando también le roba la energía creativa? Bueno, ahora lo vamos a ver. Ahora, ya vimos que unos centros pueden robar energía a otros. ¿Ok? En general, el plano de la creación es abstracto. ¿Qué quiere decir que el plano de la creación es abstracto? Que no se puede manifestar si no es por medio de estos tres. Obviamente el más conocido pues es este. ¿Ok? En el plano instintivo motor, la sexualidad se manifiesta en la atracción de opuestos, ¿no? Pero en el plano emocional, la sexualidad se manifiesta en la creación de vínculos reales. Cuando sientes ese clic con alguien, estás ocupando tu centro sexual y tu centro magnético para alinearte con alguien. Entonces lo estás usando correctamente. ¿Ok? Y el centro instintivo, perdón, el centro intelectual es cuando estás creando con ideas. ¿Ok? De tal modo que el centro sexual en realidad, la única manera que lo estés ocupando correctamente es ocupando los centros correctamente para lo que tienen que hacerse, para lo que tienen que ser. Si empiezas a ocupar o se empiezan a robar energía entre ellos, ese desequilibrio automáticamente jala la energía del centro sexual y se desperdicia. Es decir, ya lo expliqué los ejemplos, lo pueden repetir el video si gustan, pero es decir, cuando la persona roba a otros centros, automáticamente jala también energía sexual. Es como una especie de interés
que de todas maneras se va a gastar si tú tienes un desequilibrio entre estos tres grupos. Cuando tú equilibras los tres grupos, entonces la energía sexual se manifiesta también. El intelecto es creativo, la persona está atenta, no hay fugas de energía. Las emociones son vínculos profundos y el instintivo y motor es una forma también de conectar, no solamente hablando con la pareja, sino también con el cuerpo. El cuerpo se vuelve creativo, se vuelve sano, se vuelve, no se hincha. Estamos con un cuerpo sano, no te enfermas tampoco. ¿Por qué? Porque estás dispersando la energía a donde corresponde. No soy experto en la materia, pero en temas también de acupuntura, es justo la energía del chi, que es la energía sexual, por cierto, es este chi del que todo el mundo habla, y el shik, ¿no? En Mexico es shik también, pero no es el chi de China, pero es la misma idea, el shik es el ombligo, ¿sí? Y el shik es justamente la energía creativa, la energía completa, la energía de vitalidad, que es la energía sexual, y es este centro sexual de donde emana, es esa raíz. Entonces, la manera de equilibrar o de poder ocupar correctamente la energía sexual es equilibrando los tres centros. Bueno, los cuatro, incluyendo estos dos que van muy, muy juntos con pegados. Ya sabemos que no son iguales, pero van juntos con pegados. Entonces, de esa manera vamos a poder equilibrar las cosas. Y aquí viene lo importante. La energía que se coordina de estos tres y el sexual está funcionando bien, entonces nos permite acceder a la supraconsciencia. Supraconsciencia. Ya, terminamos ese nivel de pirámide y vamos al siguiente nivel, la supraconsciencia. Es decir, que ya una vez que se alineó el instinto y la emoción sobre el instinto y el intelecto sobre la emoción. Entonces, tenemos la silla donde se puede realmente montar el jinete. El jinete es el ser. El jinete es el super yo. El jinete es el alter ego. Es esa esencia de nosotros, nuestra mejor versión, que se puede sentar y puede tomar decisiones a otro nivel. En la filosofía Cuarto Camino es llamado el mayordomo. Pero si yo no alineo los centros, aparte de las fugas de energía, ojo, estamos aquí hablando primero de las fugas de energía era tapar el tinaco. Ahora estamos hablando de acomodar lo que está dentro del tinaco, y hasta entonces que acomodas las piezas en su lugar, puedes aspirar a que la supraconsciencia empiece ¿a qué? A conectar contigo. Igual todo mundo ha tenido experiencias de supraconsciencia. Todo mundo en algún punto, ese instinto, esa forma, ok, seguro. Pero si alineas las cosas y si alineas esos centros y si alineas esas estructuras, aspiras a que realmente se siente sobre ti la Shejina, la presencia divina. Aspiras a que realmente puedas aspirar a conectar a una supraconsciencia, algo más allá de tu intelecto. ¿Y qué dijimos cómo es el orden? Es intelecto sobre emociones, emociones sobre instintos. ¿Okay? Entonces, si tienes muchos instintos y no todos los puedes controlar, ¿qué tienes que hacer? Saca el corazón. Ese es el secreto. Saca el corazón. No puedes controlar tu instinto, tienes algún vicio, tienes algún problema, ok, saca el corazón, saca las emociones. Muy bien. Las emociones van a dominar a los instintos. Para eso están. Y el intelecto, ¿me escuchan? Creo que se congeló mi imagen. Confírmeme si me escuchan. Ya. Sí, te escuchamos. Okay. Y el intelecto domina a las emociones. Domina a las emociones. Ahí está la analogía de la carroza, que seguramente la han visto en algunas escuelas esotéricas. Está la carroza, ¿ok? Están los caballos, que son las emociones, ¿ok? Aquí está. Perdón los dibujos. Lo estoy haciendo con el mouse. Y está el cuadriga por acá. Acá está el cuadriga. Muy bien. Y adentro de la carroza va el ser. Entonces, ¿quién jala la carroza?
Los caballos. ¿Y quiénes son los caballos? Las emociones. ¿Y cuál es la carroza? Es el cuerpo. El cuerpo que representa los instintos es la máquina humana. Quienes la jalan son los caballos. Por lo tanto, si tienes problemas con los instintos, tienes que poner a la emoción a dominar los instintos, no al intelecto. Es un error. Es un error decir, no, es que no debo pensar eso. No, no, el intelecto no va a hacer absolutamente nada, porque está encima de la carroza. ¿No? Lo más que puede hacer es dirigir un poco las emociones, porque tiene una incidencia sobre las emociones. ¿Ok? Entonces, el intelecto domina a las emociones. ¿Cómo las domina? Las manipula. ¿Cómo se le enseña a un caballo? No, no hablas con el caballo, no, lo abrazas, le das una caricia, le das una zanahoria, lo alimentas bien, lo apapachas, y entonces dices, a ver, ahora sí, necesito que corras. Vamos a correr. Hay una conexión. El intelecto sobre las emociones sobre los instintos. Y el supraconsciente sobre el intelecto. Es decir, desde adentro del carro, dice el huésped, ¿no? El ser. Por aquí me deja, por favor. Oh, vamos a dar vuelta a la derecha en la siguiente esquina. ¿Ok? Vas en el Uber. ¿Está bien? Entonces el chofer es el intelecto, sí. Pero el ser le tiene que decir al intelecto. Y el intelecto tampoco es lo máximo. Ahora imagínense que estamos al revés. Estamos, como lo dice la analogía griega, conoce la historia de Medusa, que tenía serpientes en la cabeza. ¿Qué significan las serpientes? La serpiente significa el cerebro reptil, significa lo instintivo. Tener en la cabeza serpientes significa que nuestro intelecto está al servicio de los instintos. ¿Ok? No puede ser así, porque entonces no nos permite avanzar. Entonces, hay que respetar la jerarquía, eso es todo. Lo que queremos a veces es dominar con el intelecto los instintos, y no funciona así, hay una jerarquía. ¿Ok? Entonces, hoy vamos a hablar del equilibrio en los centros y la jerarquía de los centros. Y vamos a también hablar de la comunicación, la intercomunicación entre los centros. ¿Ok? Eso también lo hablamos la vez pasada, pero igual lo vamos a repasar. ¿Hasta aquí alguna duda? Creo que hay en el chat algunas cosas, y si se escucha, dice Luis Daniel, complicado. Pues, si fuera fácil, cualquiera lo deduciría, pero para eso están las escuelas esotéricas, para enseñarnos. Entonces, repito un pequeño repaso, un pequeño resumen de lo que hemos dicho hasta ahora. Dijimos que hay 5 centros, dijimos que hay que observar esos centros y ver cómo se comportan. Dijimos que aparte de las fugas de energía, que es tapar el tinaco para que no se nos escape el agua, por así decirlo, que es la energía, dentro de ese contenedor tenemos que ordenar de manera correcta los centros para que un centro no le robe energía a otro. Porque si es así, entonces ocurren fugas de energía también, pero fugas internas de energía. Es decir, se nos evapora el agua por dentro, por así decirlo, se desintegra. ¿Y cómo lo hacemos? Bueno, estoy dando el orden correcto. Es el intelecto siempre sobre las emociones. Primero cabeza, luego emociones. Luego las emociones sobre los instintos. Eso es un punto muy importante. Normalmente no lo entendemos y queremos mover del intelecto a los instintos. Y a veces lo que nos termina moviendo son los instintos. Entonces, es un error. Y eso se trata, como lo mencionaba, de la historia de Medusa, ¿sí? Que volvía a los hombres piedra. Quiere decir que cuando el hombre cede a sus instintos, es decir, voltea a ver a la medusa, ¿sí? Que son estas serpientes saliendo de la cabeza, su intelecto está al servicio de sus instintos, el hombre se queda como piedra y ya no se mueve más, no progresa, no avanza, se estanca. ¿Ok? De eso se trata esa leyenda. A ver, voy a leer el chat. Ninguna duda, muy bien, perfecto, wow, muy bien. Bueno, ahora vamos a hacer entonces un pequeño ejemplo, ¿sí? De cómo están interconectados los centros. Muy bien, entonces vamos a tener por aquí el centro instintivo.
Vamos a tener por aquí aledaño el centro motor. ¿Ok? Vamos a tener por aquí el centro emocional. Y vamos a tener por aquí el centro intelectual. Y voy a poner de este color acá. Vamos a poner el supraconsciente. Muy bien. Muy bien. Entonces, vamos a ver cómo funcionan nuestros centros. ¿Ok? Quiero que por favor, Jorge, danos un ejemplo de la vida cotidiana donde ocupes tus centros. Cualquier cosa. Vamos a empezar. Puede ser dormir, puede ser tomar un taxi, puede ser comer, puede ser querer irse a tomar unas vacaciones. A ver, qué se te ocurre? Ahí está tu micrófono apagado. Bueno, Santi, a ver. Un ejemplo de vida cotidiana. De vida cotidiana, ¿en qué aspecto, Josh? Perdón. Cualquier aspecto, así que hagas todos los días. Levantarme y vestirme en las mañanas. Muy bien, muy bien. Vamos a hablar de cómo te Hola, levantas. ahí estoy. ¿Se escucha Ya. ahí? Sí, sí, ya nos dieron el ejemplo, Jorge. Más atento, más rápido. No, que no encontré el micrófono. No te preocupes. Vamos a hablar entonces de qué sucede cuando nos levantamos. ¿Ok? Entonces, primero que nada, ¿cómo funciona que nos levantamos? Hay un ciclo circadiano que no está controlado por nosotros, está controlado por el centro instintivo. ¿Ok? ¿Hasta ahí claro? Sí. Hay un punto a nivel bioquímico, voy a mutearte, Jorge. Hay un punto a nivel bioquímico donde ya pasó el tiempo necesario y nuestro cuerpo dice ya, ahora sí puedo levantarte, ¿no? Suponiendo que no hay despertador en este ejemplo. Muy bien, entonces ahí está el centro instintivo. Muy bien. Después está el centro motor. Estos dos están conectados y se entienden en el mismo idioma, ¿ok? Muy bien. Digamos que estos son totalmente mecánicos o eléctricos, como lo quieran ver, y se entienden muy bien. Automáticamente el instinto le dice al motor, muévete, y empieza a sentirte, ¿ok? ¿Quién siente? El ser siente, y empieza a entrar la conciencia, ¿ok? Ahora, lo primero antes de entrar la conciencia es la conciencia de cómo me siento. ¿Cómo me siento? ¿Ok? Entonces entran las emociones. Muy bien. Entonces, ¿cómo me siento? Siento que no me puedo mover, me siento cansado o me siento tranquilo, contento. ¿Y cuál va a ser la reacción? Muy bien. Me siento cansado, voy a estar así. Buenos días. Me siento contento. Buenos días. Alegrándome. Muy bien. Y después ese momento va a ser interpretado. ¿Ok? Entonces, hasta aquí hay un orden definido siempre entre la interacción en los centros. Número 1, motor instintivo. Número 2, emociones. ¿Ok? Y de hecho, perdón que lo diga, las emociones no están conectadas directamente, sino que es una percepción sensorial, ¿sí? Que está conectado aquí. ¿Cómo me siento? Con el cuerpo, principalmente. ¿Cómo me siento con el cuerpo? Y cómo me siento con lo que veo. Es una interpretación inmediata. ¿Me siento bien o me siento mal? No hay otra. ¿Me gusta o no me gusta? Las emociones son binarias. 0, 1, 0, 1, 0, 1. No hay gradación. La gradación la hacemos con el intelecto. Entonces, me levanto. Muy bien. Ahora, ¿cómo interpreto el levantarme? Desde el intelecto. Muy bien. Entonces, ¿qué sucede cuando me levanto? El intelecto dice, estaba dormido. ¿Quién dice estaba dormido? El intelecto. ¿Por qué? Porque la emoción le pasa los datos. Le dice, mira, intelecto, yo no sé ni dónde estoy. Yo solo sé que me siento bien esta mañana y que estoy en una camita suave, tranquilo,
levantándome. Pero incluso todo esto que estoy diciendo ya es interpretación intelectual, ¿ok? La emoción solo se siente bien. El intelecto interpreta todo lo que está sucediendo y le da una conexión a datos que ya tenemos almacenados y dice, ah, esto es levantarse, ya es de mañana. Y por cierto, seguramente ya pasan de las 6. Ahora empieza a trabajar el intelecto. ¿Ok? Hasta ahí creo que vamos todos tranquilos. ¿Dónde entraría el supraconsciente? Este es un ingrediente que normalmente no está. ¿Ok? Entonces, ¿qué me dice Santi? No sé si está claro. ¿Tienen preguntas de esta interacción? No, No, no por ninguna. mi parte. Santi, Manda Josh. ¿tienes alguna pregunta? No. No, no, por mi ¿Está parte no. claro? Perfecto. Luis Daniel, que nos conteste en el chat. Ahora, ¿cómo entraría el supraconsciente? Wow, que soy muy buen maestro, ustedes muy abusados también, o los dos. A ver, ¿cómo entraría el supraconsciente ahora en interacción con el intelecto? ¿Cómo el intelecto, acá ya vimos que el intelecto interpreta? ¿Y el supraconsciente dónde entra? Dijimos que el supraconsciente era una intuición. No es instinto, se llama intuición. Esa intuición está conectada al ser directamente y está conectada a un devenir de las cosas. Cuando yo interpreto con mi intelecto un devenir, automáticamente siento una alineación de mis centros hacia una dirección. Por ejemplo, imagínense que ustedes se levantan porque hoy es el viaje de su vida a Hawái. Todos los centros se alinean y hay un centro magnético que les dice levántate porque tienes que estar en Hawái mañana. La persona cree que es por placer, por lo que... Toda decisión en la vida y toda circunstancia que los mueve tiene que ver con su centro magnético. Cuando les atrae una persona o les atrae una escuela, un curso, una empresa, un proyecto, todo eso es el centro magnético y hay que entender qué es el centro magnético. Bueno, el centro magnético justamente es el centro sexual. Es el centro sexual creativo. Y así como hay atracción entre hombre y mujer, también hay atracción entre nosotros con un proyecto que representa una potencial ley de 3 que se va a concretar. Es decir, que nosotros nos convertimos en luz allí. Habíamos hablado de la ley de 3, recipiente y luz. Allí entonces nosotros somos la luz. Sentimos la fuerza masculina pasar a través de nosotros. ¿Cuándo? Cuando estamos alineados. ¿Por qué? Porque entonces tengo alineados, ¿sí? Mi motor y mi instinto, tengo alineada mi emoción y tengo alineado mi intelecto. Entonces automáticamente yo siento un instinto y digo, va por acá. Y aquí es algo importante, no siempre va a ser algo racional o algo que me guste o algo que me haga sentir bien o que me mantenga tranquilo a nivel instintivo y motor. Hay un tema de anulación a todo esto y yo me siento tranquilo porque voy hacia el camino correcto. Eso significa el supraconsciente. Y les estoy resumiendo ya, tal vez, años de trabajo. Es muy importante que entendamos cómo funciona la triada de los centros. El intelecto solo interpreta, no siente. Son solo datos. Y da un dato objetivo. Que nos guste o no nos guste es otra cosa. Que lo querramos ver o no lo querramos ver es otra cosa. Que mejor digamos, ay, no, ni quiero ver. Es otra cosa. Pero el intelecto es el que interpreta eso. El instinto y el motor funcionan por sí mismos. Y la emoción entonces es el único comunicador entre intelecto e instinto y motor. El intelecto nunca se va a entender con el instintivo y el motor. Ahora,
Hablando de velocidades, el instintivo y el motor son, vamos a suponer, 1.000.000, vamos a ponerle aquí, bueno, vamos a dejar el 10. Vamos a decir 10.000 veces más rápido que el emocional. ¿Ok? Y el emocional es 1.000 veces más rápido que el intelecto. El intelecto es el más lento de todos. ¿Ok? Entonces tendríamos un 10, un 1.000 y un 10.000. El intelecto es lento. Por eso nos tardamos a veces en entender las cosas. Pero ya nos sentimos, ya nos sentimos bien o nos sentimos mal. O reinterpretamos la realidad de acuerdo a las emociones que sentimos. Y nuestro instinto es más rápido todavía. Entrar en contacto con el supraconsciente nos vuelve a acelerar. Porque el supraconsciente ahora tiene, en este nivel, que es el centro emocional superior, vuelve a tener la misma velocidad. Entonces podemos captar inmediatamente lo que está sucediendo. Podemos emanar una emoción positiva, que es otro nivel. Y después estará el centro intelectual superior. Ok, centro intelectual superior. Que ahora sí, nos vamos al 10.000. Y ahora sí completamos este mismo nivel. Ya son otros niveles de conciencia. De entrada, para entrar en este nivel de conciencia, ¿dónde creen que tengamos que estar? Para la supraconsciencia, al menos en el nivel de vigilia. Es decir, un poco más allá del sueño activo. O sea, el sueño, dijimos, y el sueño activo. Necesitamos estar por lo menos en vigilia para entrar en contacto con el supraconsciente. Dentro del sueño natural es complicado. Por supuesto está el supraconsciente, pero está tocando la puerta del intelecto y no lo pela. Tiene que hablar entonces por medio de símbolos. ¿Cómo es? Cuando está callado y le pusieron una venda en la boca así, no lo dejan hablar. ¿Qué hace el supraconsciente? Bueno, te manda mensajes. ¿Cómo te manda mensajes? A través de un letrero, a través de una conversación, escucha y filtra la información y te manda un mensaje. Por ejemplo, justo cruzas y escuchas una conversación de dos personas diciendo, no, pero ese negocio no va a funcionar, está terrible. Y tú tienes un negocio que no sabes si va a funcionar o no. Justo lo escuchaste. Entonces, ¿por qué escuchaste esa conversación entre 1.000 conversaciones? Bueno, porque hay un filtro del supraconsciente que te está inyectando, ¿no? A través del símbolo. Entonces, así funciona el supraconsciente. Hay que estar muy atentos y hay que aprenderlo a manejar. Pero para manejarlo, primero necesitamos alinear nuestros centros. Entonces, ya para terminar, ¿sí? Dijimos, repasando, que aparte de las fugas de energía, hay que alinear las cosas dentro de nosotros. El orden es supraconsciente, sobre el intelecto, intelecto, sobre las emociones, emociones, sobre los instintos. Una vez que alineamos esto, nuestro centro sexual va automáticamente a permear de creatividad nuestro intelecto, de relaciones profundas y verdaderas nuestras emociones, y de vitalidad, salud, nuestro centro instintivo y motor. Es automático. Entonces, va a permitirnos esa misma energía sexual elevarnos al nivel del supraconsciente, que es justamente el despertamiento. ¿Cuándo? Cuando estamos alineados. ¿Y cuándo estamos alineados con los tres niveles? Bueno, cuando estamos desarrollando el intelecto y el instinto cuando somos emocionales, por ejemplo. O viceversa, ya saben todas las combinaciones que hay. Si somos instintivos, bueno, desarrollando emociones e intelecto. Eso va a permitirle a una persona instintiva alcanzar el nivel de supraconsciencia y empezar a entrar en contacto con un instinto y con un nivel espiritual mayor. Así es como funciona la evolución espiritual. No se puede hacer si no desarrollas las otras dos partes. Dice, ¿cómo se pueden alinear los centros? Bueno, la alineación de los centros ya lo dije, ¿sí? Tú tienes que poner tu intelecto sobre tus emociones y tus emociones sobre tus instintos. Evalúa las situaciones, pero primero tienes que saber qué centro está ordenando qué y de qué manera. Por ejemplo, si alguien está en una silla y se siente incómodo, el centro instintivo y el motor mandan una señal, por ejemplo, de dolor. Y esa señal de dolor la interpreta el centro emocional y dice, no me gusta sentir dolor. Intelecto, ¿qué hago? Es un niño llorón
que no sabe ni cómo resolverlo, pero ya con el intelecto dice, papá, me duele la pierna y no sé por qué. ¿Ok? Ese es el centro emocional, ¿sí? Que es llamado hijo. Entonces, el instinto manda la señal, el emocional dice, no me gusta cómo me siento, el intelecto lo interpreta y le dice, te lastimaste, te pegaste, ponte un poco de pomada. Y el intelecto resuelve la cosa. ¿Ok? Eso es una alineación de centros. Eso es todo lo que hay que hacer. Parece lógico, pero no es tan lógico. ¿Por qué? Porque el intelecto tiene que estar sobre las emociones. Y si ustedes observan este funcionamiento, automáticamente sus centros van a estar alineados. Porque el intelecto interpreta la situación y le dice a la emoción qué hacer. Y la emoción, al estar tranquila y ser positiva, mantiene al instinto y al motor tranquilos. Por eso dicen que la mayoría de las enfermedades son psicosomáticas. ¿Por qué? Porque las emociones son las que dominan este asunto y son las que impregnan al cuerpo, son las que tienen poder, son los jefes inmediatos. Aquí están los gerentes, digamos, es el jefe de área y aquí está el CEO. Bueno, quizás el director, bueno, va el CEO, el director de la empresa, y acá tenemos al dueño, ¿ok? O sea, el dueño habla con el CEO habla con el gerente de zona, y acá tenemos a lo mejor a los ejecutivos, qué sé yo. ¿Se entiende? Hay una jerarquía. Sin embargo, esta gente es más rápida que el CEO. ¿Por qué? Porque resuelve las cosas rápido. Y las emociones también son mucho más rápidas. Así están coordinadas todas las energías para que nuestro cuerpo y nuestra estructura mental funcione correctamente. Muy bien. Pues con esto terminamos la clase de hoy. No sin antes dejar un espacio para preguntas. Si no preguntan, yo les pregunto. Así que, adelante. ¿Quién quiere empezar? Alba. Sí, pues, bueno, todavía me queda una duda acerca de los centros, no en cómo funcionan, porque creo que con el ejemplo tan sencillo como levantarse y vestirse fue muy claro, pero sí todavía no alcanzó a entender conceptualmente el supraconsciente. Muy bien. Ok. La única manera de conectar con el supraconsciente no es entenderlo, ¿sí? Es justamente sentirlo. Pero no es un sentimiento igual que tu emoción, sino que es una percepción, es una intuición. Y esa intuición se alinea con todos los centros porque permea las emociones directamente y también permea los instintos. Pero en realidad es tu Así. superconsciente. Ok. ¿Ok? Entonces, Sí. ese supraconsciente es trascendental. Automáticamente sientes algo y dices, vamos por aquí. Ajá. ¿Qué es lo que dices, no? Que no es propiamente bueno, más bien es como una intuición. Correcto. Esa es la manera. No hay un ¿Y proceso. El esa intelecto es un intuición viene de proceso. algún lado? ¿Viene de algo superior o viene de ti mismo y conectas con algo o cuál es el flujo o para que se forme esta conexión? Es ley de tres. Es ley de Ok. tres. ¿Ok? Entonces, si tú tienes los centros alineados, automáticamente jalas al supraconsciente y tiene siempre un mensaje para ti. ¿Por qué? Porque vamos subiendo niveles de conciencia. Entonces, Ujú. tu centro sexual es en realidad el que está conectado al supraconsciente. Es tu centro sexual. Entonces, todo el tiempo tienes un centro magnético y ahí es donde atraes las cosas o las repeles. Ok, O intuitivamente dices, esto va a funcionar. Y vas y te metes, como dicen por ahí, como gorda en tobogán te vas. claro. Ok, vale. Gracias. ¿Está bien? Muy bien. Muy bien, Luis Daniel, escríbenos algo mientras tanto. Jorge, ¿cómo estás? ¿Cómo vas? ¿Quedó claro más o menos? Hay que estudiarlo más, hay que verlo de nuevo. No, Creo que te faltó una clase, ¿no? ¿O has estado en todas? sí, me faltó una clase, sí. Ok, Pero sí se entiende, se entiende. genial, genial. Ese es el asunto. Muy bien. Santi,
¿Algún comentario? ¿Qué aprendiste hoy? ¿Qué te llevas? ¿Una pregunta? No, mi Josh, digo, sí, muy interesante el tema de lo de los centros. Me llama mucho la atención cómo se interrelaciona toda la parte de la información de los 5 centros con los 3 niveles del ser. Creo que ya habíamos tenido chance de platicarlo en alguna ocasión, ¿no? Entonces, creo que esa parte está interesante, o sea, quisiera como estudiarlo un poco más a profundidad. Creo que es importante lo de la alineación de los centros para poder empezar como a manifestar a través de esa energía sexual, ¿no? Perfecto. Sí, justo. Y esa energía sexual, o sea, manifestarlo significa entrar en contacto con tu supraconsciente y decir, ok, me voy con melón o me voy con sandía, me voy a la derecha o me voy a la izquierda. Y ya ves con claridad por qué, porque tu campo magnético se alinea hacia allá. Automático, así. Y si te vas al otro lado, tu mismo huevo áurico te dice, no, no vayas para allá, no a la izquierda, vas acá. Entonces, no es un tema el huevo áurico como para conectarnos y ver nuestra aura y ver qué bonitos somos. Es una guía, es nuestra brújula, ¿no? Por eso tenemos brújulas, porque se alinean con el campo magnético de la Tierra, son una guía. Entonces, nuestro campo áurico es una guía. Es una forma de que nosotros sabemos si vamos con melón o con sandía, con la derecha o la izquierda, si vamos adelante o hacia atrás. Y a veces las decisiones no son tan simples. Hay decisiones que son muy simples, decimos, no, ¿cómo me voy a meter ahí? No, está muy fácil decir que no. Pero hay decisiones que está así como que por un pelito bien, un pelito mal, no sé. Y entonces ahí hay que alinearnos. Dice, me gustó la clase, todo bien, el equilibrio y la congruencia entre los centros nos llevará a poder cerrar la triada y recibir lo que ya está hecho para nosotros. Es correcto. Y quiero mencionar otra cosa, que acá nosotros estamos dejar pasando, sí, primero creamos un CLI, un recipiente, y podemos recibir el supraconsciente, pero al recibir el supraconsciente nos volvemos entonces fuerza masculina. Eso es muy importante, muy especial y quizás el mayor mensaje que vamos a decir en el próximo mes, incluso en las próximas 4 clases, no hay mensaje como este. Después de que nosotros alineamos nuestros centros y obtenemos el supraconsciente, tenemos el tercer ojo. Ese supraconsciente es nuestro tercer ojo. Y entonces nosotros vamos a convertirnos en luz, buscando un recipiente, y el recipiente nos jala. Conozco personas que dicen, no sé por qué, pero tengo que viajar a Australia. No sé por qué, pero tengo que ir a Irán. No sé por qué, pero tengo que hacer tal viaje. Está bien, su centro le está llamando, ¿no? Hoy yo, por ejemplo, en Shabbat, normalmente voy a una sinagoga, y hoy dije, tengo que ir a esta sinagoga. No sé por qué todavía. Inmediatamente sentí la atracción y dije, no sé. Llegué, escuché una clase de un rabino, 15, 20 minutos, dije, está bien, me salí a tomar un café y dije, creo que ya me tengo que ir. No sé por qué. Subiendo las escaleras, me encontré una persona a la que pude darle un consejo y era la razón por la que tenía que estar en esa sinagoga. No lo entendí, no lo entendía, o sea, y uno lo entiende intelectualmente, pero allí está la alineación, porque eso está conectado al supraconsciente y el supraconsciente está conectado a la red humana, completamente. Entonces te vuelves luz y el recipiente te está esperando. Ahí tú incides y cierras la tríada y eso se llama voluntad. Y eso se llama verdadero libre albedrío. Y eso se llama alinearse con el plan divino. Y eso se llama hacer un acto dármico, digamos. Un acto en hebreo sea de tikkun, o un acto que no causa karma, o un acto divino de luz, o un acto de nirvana, de iluminación, como lo quieran ver. Eso se llama clarividencia. Dice, guau, eso me pasa bastante. Me pasa a veces también, dice George. El inconveniente es que a veces lo realizo y se pierde. Claro, bueno, ya sabemos, no es como el coche. Sí, a veces hace ruidos porque le dimos muy duro al volante o así. Necesita su mantenimiento. El punto es que entendamos cómo funciona este centro magnético y que empecemos a escucharlo más. ¿Cómo? Alineando los centros, ¿vale? Pues muy bien. Muchas gracias a todos, no los entretengo más. Espero que les haya gustado la clase. Gracias, compártanla con quien crean o sepan que puede recibir este conocimiento. Es muy importante no atrasarnos a las clases. Les pido por favor que tratemos de hacerlo, si bien en Shabbat o de plano, si no se puede, un día como hace
2 semanas, me parece que lo tuvimos que cambiar a domingo, fue la semana pasada. Tratemos de que sea después de Shabbat, para que así ya las cosas estén claras para todos y podamos compartir. ¿Sale? Muchísimas gracias a todos y compártanlo también en redes sociales. Tengo ya una fanpage que se llama Bet Nebuah y va a ser nuestra página, digamos, de escuela. Entonces, si le pueden dar like, compartir ideas, etcétera. De hecho, no se salgan, se las voy a mandar de una vez. Se las mando al grupo, sí, para que ya se puedan ir a descansar. Se las mando ahí al grupo, ¿sale? Muchas gracias a todos. Hasta luego. Hasta luego, buenas noches. Gracias. Bye bye.